El primer conferenciante es el doctor Francis Bacó, es endocrinólogo, jefe de endocrinología del sistema del Hospital de Veteranos de Puerto Rico, miembro y pasado presidente de la Sociedad de Endocrinólogos de Puerto Rico. Y con eso le damos la bienvenida a empezar esta primera conferencia, Cáncer de Tiroides. Doctor Bacó. Muy buenos días y bienvenidos virtualmente a la conferencia. Yo les voy a estar hablando sobre el diagnóstico del nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. No tengo conflicto de interés para esta conferencia y a pesar de que soy un empleado federal y miembro de múltiples asociaciones médicas, estoy hablando aquí en mi carácter personal, presentando evidencia médica publicada de la forma más resumida que podamos. ¿Okay? Y lo que pretendo es poder discutir cómo evaluar y manejar pacientes que se tiene la sospecha de un nódulo de tiroides, reconocer las pruebas diagnósticas que tenemos, el rol de ultrasonido, de fine needle thyroid aspiration, el uso de la citología y los marcadores moleculares y discutir unos conceptos breves sobre el manejo de cáncer de tiroides, porque pues el manejo primordial, esto es una condición quirúrgica que la va a estar cubriendo el doctor Warber. El cáncer de tiroides, podemos ver aquí en la gráfica cómo ha venido subiendo durante los años, especialmente durante el 92 al 2000 vimos un aumento significativo en la cantidad de cáncer de tiroides y esto se cree que fue a la presencia de que se empezó a hacer la máquina de ultrasonido de tiroides mucho más accesible en las oficinas médicas, primordialmente en Estados Unidos, y la calidad también de imagen que se obtenía en esas máquinas se desarrolló y fue muy superior. Sin embargo, podemos ver que la mortalidad, el death rate, ha permanecido esencialmente igual. Y eso nos ha llevado a aprender que pues al principio probablemente estábamos sobrediagnosticando esta condición y eso nos ha llevado entonces a tratar de conocer un poquitito mejor la biología de estos tumores y cuándo debemos intervenir, porque no necesariamente pues en todas las lesiones que tenemos en el tiroides tenemos que intervenirlas. Queremos buscar pues específicamente y tratar de concentrarnos en aquellas que van a verdaderamente constituir un problema. Y desde ya le quiero hacer hincapié y si hay algún mensaje que me interesa que se lleve en claro esta conferencia, es que nosotros no recomendamos, ni ninguna de las asociaciones recomienda el uso de ultrasonido de tiroides como una prueba de screening, a menos que el paciente tenga una queja o tenga un problema. Pero hacerse un ultrasonido para decidir si tengo un problema del tiroides no es recomendado. Y esto no se recomienda porque a la palpación solamente podemos sentir aproximadamente un 4 o un 7% de los nódulos en el tiroides. Sin embargo, si nosotros hacemos sonografía, aproximadamente el 65% de esos estudios van a salir con anormalidades sugestivas de nódulos de tiroides y esas no requieren una intervención. Y por eso es que dependemos de ese historial, ese examen físico, para entonces decidir si se necesita hacer un sonograma. Y como les había dicho, vuelvo a hacer hincapié, que no utilizamos el ultrasonido de tiroides como una prueba de cernimiento, a menos que el paciente ya tenga una sintomatología, uno el examen físico sienta algo, en cuyo caso ya no es una prueba de cernimiento, sino una prueba diagnóstica. El nódulo de tiroides es un diagnóstico también radiológico en el cual se puede ver una lesión discreta diferente del parénquima del resto del tiroides. Y si eso se encuentra incidentalmente en un estudio hecho por algún otro motivo, como por ejemplo un dúplex de carótida, eso pues es lo que llamamos incidentaloma. ¿Okay? Y lo que nos preocupa de estas lesiones es que aproximadamente un 10% pueden ser cáncer. Y eso depende pues, de la edad y la población que uno esté estudiando, pero en general pues varía de un 10 y puede llegar hasta un 15%. ¿Okay? O sea que el 95% de estas lesiones o de los pacientes que tienen nódulos en el tiroides están completamente asintomáticos.
Si nosotros al examen físico y en el historial palpamos o creemos que estamos palpando una lesión, como por ejemplo se ve en esta gráfica en el lado derecho de la dama, que pues se puede ver obvio pues que tiene una masa en esa área, que lo primero que vamos a hacer es buscar por signos y síntomas que nos preocupen, que nos alarmen y que determinen que tenemos que pues tomar acción rápida. ¿Cuáles son esos signos o síntomas? Es ronquera, dificultad al tragar, que esa masa esté creciendo rápidamente, que esté fija a los tejidos vecinos o que haya evidencia de linfadenopatías cervicales. Esas son definitivamente las más comunes, ¿okay? Pero también en el historial tenemos que buscar a ver si ese paciente ha tenido historial de radiación, que un niño que haya sido tratado de linfoma en la niñez y 10 o 15 años más tarde pues se identifica con una lesión en el tiroides, eso pues aumenta sus probabilidades de que pueda tener cáncer tiroides. Igual que personas que han trabajado con radiación ionizante o que tengan un historial familiar de cáncer de tiroides. ¿Okay? Una vez tenemos el examen físico y el historial y descartamos esos síntomas de alarma, la evaluación básica es hacer un TSH y un ultrasonido de tiroides. Debe ser un ultrasonido dirigido al tiroides, no otra imagen. ¿Okay? El TSH es importante porque si está normal o alto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el ultrasonido para hacer una estratificación, verificar la presencia de ese nódulo y ver si hay algún nódulo cervical que nos preocupe. Sin embargo, si el TSH está bajito, esa es la única ocasión o las pocas ocasiones en que recomendamos hacer un thyroid scan para ver si estamos bregando con un nódulo caliente, porque los nódulos calientes la probabilidad de malignidad es menos de un 1% y no se recomienda biopsiarlo. Ahora, si el TSH está bajito, hacemos ese thyroid scan, sale un nódulo caliente, eso nosotros lo tenemos que correlacionar con lo que estamos viendo en el ultrasonido y a la palpación para estar seguro que lo que se está viendo como un nódulo caliente es lo que se siente al examen físico y correlaciona con el ultrasonido, porque si no, esa masa adicional tiene que ser atendida como si tuviera un TSH normal. ¿Okay? Pruebas que no queremos hacer o que no son necesarias porque no nos ayudan usualmente a la evaluación de esos pacientes son los anticuerpos antiperoxidasa o que se conocían anteriormente como antimicrosomales, anticuerpos contra tiroglobulina, la tiroglobulina, calcitonina, CT, MRI y PET scan. Esas pruebas no se recomiendan en la evaluación de pacientes rutinarios de nódulo de tiroides. Y como ya les mencioné, el thyroid scan solamente lo vamos a utilizar si tenemos un TSH por debajo de lo normal para poder identificar un nódulo caliente y la terapia de supresión de TSH ya esa no se utiliza. Cuando hacemos el sonograma de tiroides, nosotros lo que estamos buscando es hacer un risk assessment o una estratificación. Número uno, queremos ver si verdaderamente hay un nódulo, como lo definimos, que es una lesión que se distingue del resto del parénquima del tiroides, y vamos a ver el tamaño, características, localización y si hay una linfadenopatía asociada, porque eso nos preocuparía. O sea que ese reporte debe incluir las 3 dimensiones de ese nódulo, especificar la composición, ecogenicidad, los márgenes y si hay calcificaciones y si hay algún nódulo cervical que se haya podido identificar. Y eso son cosas que en ese reporte deben estar y que nosotros como médicos debemos exigir si el radiólogo, la persona que esté leyendo el estudio, no lo está proveyendo. Lo que se recomienda es que la persona que lea ese estudio provea lo que se llama el TIRAD, que esto es un sistema parecido a lo que se utiliza para para la mamografía, que tiene un puntaje de acuerdo a la composición, ecogenicidad, forma, márgenes y si tiene lesiones que parezcan calcificaciones, y de acuerdo a esa puntuación el radiólogo las va a identificar como un nódulo benigno, no sospechoso,
sospechoso leve, moderado o de alta sospecha para cáncer, y de acuerdo a eso pues poder determinar si se va a hacer una biopsia de tiroides. En el TIRAD, de acuerdo a ese puntaje que se le da, pueden ver que en el mildly suspicious se recomienda hacer un fine needle aspiration si el nódulo está más de 2.5 centímetros, y si fuera highly suspicious, usualmente los nódulos de 1 o más centímetros son los que pues la Asociación Americana de Radiología está recomendando para que se le haga biopsia de aguja fina. El American Thyroid Association tiene un sistema de clasificación similar en el cual ponen high risk, intermediate, low and very low, que de acuerdo a las características que tenga el ultrasonido, y pueden ver que desafortunadamente el threshold o el dintel para considerar biopsia varía un poco, pero eso usualmente el médico primario no se va a envolver en él, sino que va a ser una decisión del endocrinólogo o el patólogo que está haciendo la biopsia. Y en términos generales, si usted tiene un nódulo que es más de 1 centímetro, debe entonces ver las características de ese nódulo para hacer la determinación si se necesita una biopsia o no. La vascularidad ya no se utiliza para estratificar los nódulos. Y esto es un ejemplo de un reporte de la comunidad donde se describe un nódulo en el lado derecho del tiroides. Sin embargo, de los 5 componentes que requiere el TIRAD, ese reporte está solamente reportando 1, o sea que es un reporte inadecuado, y pues se le devuelve al radiólogo para que obviamente pues lo edite y provea la información. Cuando se va a hacer el fine needle thyroid aspiration, es importante uno también conocer a su patólogo o la persona que va a estar haciendo ese procedimiento. Esto es una imagen del lóbulo izquierdo de un tiroides, que se ve ahí esa área hipoecoica, que es un nódulo de tiroides, y ahí estamos viendo dónde está localizada la aguja, y eso pues nos asegura que la muestra que estamos cogiendo es una muestra del área de interés. ¿Okay? Luego de esa aspiración, el citopatólogo debe estar reportando utilizando el Bethesda System, que va del 1 al 6, como se glosa en la laminilla, y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en los detalles de ello, porque de acuerdo a eso pues va aumentando la posibilidad de malignidad. Los 2 marcados ahí con los recuadros son lo que llamamos lesiones indeterminadas, que vamos a hablar más adelante. Si esa citopatología es no diagnóstica, lo que se hace es que se repite la biopsia más o menos en 3 o 4 meses más tarde, cuando ha bajado la inflamación. Si es sospechosa de malignidad o maligna, se refiere a cirugía, y y si es benigna, pues usualmente pues, observamos esos pacientes. Y esas son las decisiones fáciles cuando tenemos esta citología. ¿Okay? Si vamos a observar ese paciente con citología benigna, es importante que si en ultrasonido tenía características que preocuparan, esa biopsia y el ultrasonido se debe repetir en 12 meses. Si no tuviera esas características que son high risk, entonces el ultrasonido se debe repetir en 12 o 24 meses para ver si la lesión está creciendo o no. Y si no está creciendo, pues no hay razón para repetir esa citología. En las lesiones indeterminadas, que son las que están señaladas en la gráfica, ahí es donde verdaderamente pues, es más difícil la decisión, porque pues, uno no tiene una citología que es benigna, pero tampoco tiene una alta sospecha de malignidad, y ahí las opciones son observación, hacer marcadores moleculares o proceder a la cirugía si el paciente no puede vivir con la incertidumbre. Sobre los marcadores moleculares, lo único que voy a decir es que hay diferentes tipos, análisis mutacionales, expresiones de RNA, y estas son pruebas especializadas que cuestan alrededor de $3,000 a $5,000 cada prueba. O sea que esto es una prueba que le envía el endocrinólogo o el citopatólogo en casos donde estos resultados van a hacer una diferencia en el manejo del paciente. Si es un paciente que se quiere operar como quiera, no hay lugar para estas pruebas. Si es un paciente que no se va a operar, pues obviamente no hay indicaciones para pues, hacer estas pruebas, porque sería un gasto completamente innecesario.
Y los pacientes con nódulos que se identifican con cáncer diferenciado de tiroides, está la clasificación TNM, que no voy a entrar en todo el detalle de ella, pero empieza por la parte de edad, que los menores de 55 para hacer un estadio 2 tienen que tener metástasis. Si tienen más de 55 años, la presencia de nódulos o de una lesión primaria de 4 centímetros o más es lo que lo mueve a un estadio 2. Si tiene extensión extratiroidea, lo mueve a un estadio 3. Si esa extensión llega hasta la parte prevertebral o si hay evidencia de metástasis, entonces estamos hablando de un estadio 4. ¿Okay? Anteriormente, hace 15 o 20 años, le dábamos iodo radioactivo a todos los pacientes que tenían cáncer de tiroides y hemos aprendido con el tiempo que esto es innecesario. Así que hoy en día, como ven en el tercer bullet, se recomienda el iodo radioactivo solamente para aquellos pacientes que están a alto riesgo, que son aquellos que tienen usualmente lesión extratiroidea o que tienen metástasis distante. Para los pacientes en un riesgo intermedio se puede considerar, de acuerdo a la patología y la situación del paciente, la edad y comorbilidades, y en pacientes de bajo riesgo, o sea, estadio 1, no se recomienda dar ya iodo radioactivo. Igualmente, la supresión de la hormona TSH solamente se recomienda una supresión completa en aquellos pacientes que son alto riesgo o que tienen una resección incompleta que pues, el cirujano sabe que dejó porque no podía remover cáncer en el lugar. Sin embargo, en aquellos pacientes bajo riesgo, eso se recomienda dejar el TSH sin supresión, que es básicamente de 0.5 a 2. ¿Okay? Y todo esto obviamente hay que individualizarlo en pacientes que tengan otras comorbilidades que se puedan complicar con esta terapia. Dos palabras solamente en situaciones especiales como bocio multinodular. Ahí nosotros caracterizamos y de acuerdo a la sonografía determinamos qué nódulos debemos biopsiar. No, ya les había hecho hincapié de que no se utiliza el PET scan para el diagnóstico de tiroides, nódulo de tiroides. Sin embargo, si se identifica un nódulo incidentalmente en un PET scan, se recomienda que esos nódulos sí se biopsien porque tienen una mayor probabilidad de cáncer. Y la terapia de hormona de tiroides como supresión de nódulos, que ya les mencioné que ya no se utiliza. O sea que espero que en este corto tiempo les haya hecho hincapié de que no hacemos ultrasonidos de tiroides como pruebas de screening. Si se sospecha un nódulo, lo que hay que hacer es un TSH y un ultrasonido. Y la mayoría de los nódulos que tienen más de 1 centímetro, de acuerdo a las características, son los que usualmente biopsiamos. Por debajo de 1 centímetro, en muy raras ocasiones se biopsia. Usted debe saber al citopatólogo que va a referir para la biopsia e igualmente si lo va a referir a la cirugía, que sea un cirujano que está teniendo experiencia con cirugía de tiroides. Y con eso los dejo con la parte quirúrgica. Buenos días, vamos a seguir con la conferencia. Gracias, doctor Baco, siempre me hace el trabajo más fácil para continuar con la conferencia. Básicamente no tengo ningún disclosure. Todo lo que se menciona de todas las asociaciones que soy participo y eso es simplemente para interés educativo. Yo voy a hablar de cáncer diferencial, así que los dividimos en dos grupos, los diferenciados y los diferenciados y los no diferenciados. Los diferenciados son el papilar, que es el más común, folicular y HER2, y el no diferenciado es el cáncer medular y el anaplástico, ¿verdad? ¿Qué factores que sabemos? Como mencionó el doctor Baco, en los últimos 20 años ha habido un incremento de incidencia en la cual en Puerto Rico, ya del Instituto de Estadística de Cáncer en Puerto Rico, el cáncer tiroides es el tercer cáncer más común de la mujer, siguiendo el de mama y colon y recto. Vemos usualmente esto es más frecuente en las mujeres blancas y asiáticas en la edad promedio de 40 a 50 años.
¿Cuáles son los factores por los cuales se ha desarrollado el cáncer de tiroides? Sabemos que la exposición a la radiación, y esta radiación básicamente en grandes grupos lo venimos a determinar después de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl en Europa, y entonces sabemos ahora por Fukushima en Japón. Sabemos que ha habido una leve asociación por el uso de los CT scan, y simplemente como dato para el que no lo sabe, ¿verdad? Que un CT scan de las primeras generaciones dicen que equivalía a más de 200 radiografías de pecho, segunda generación como 100. Así que aquellos estudios, los CT, sí se asocian a alto grado de radiación. Así que si lo hacemos en la edad pediátrica, es lo que usualmente van a aumentar esa incidencia. La presentación, básicamente, usualmente un paciente que se encontró o fue incidental que se lo encontraron en otros síntomas. Hay veces, si es del paciente, el paciente puede presentarse con ronquera de voz, dificultad para tragar, se siente una masa en el cuello, siente una presión cuando traga, refieren tos, o pueden presentarse con una masa lateral en el cuello que significa una metástasis. Y usualmente en el examen físico esto, no solamente para cáncer de tiroides, es muy similar para cuando tienen nódulos de tiroides, ¿verdad? Los signos y síntomas que van a sugerir que el paciente tiene una malignidad: tiene un nódulo metastático en el cuello, la masa de tiroides dura y fija, puede haber porque tiene parálisis de una cuerda vocal, la masa está creciendo rápidamente, la viste en el mes pasado y lo que sentía es algo de 1 o 2 centímetros y ahora tiene un bulto. Eso es un cáncer de preocuparse. Hay un historial de exposición a radiación y usted dice, pero ¿cómo eso es posible? Bueno, muchos pacientes por muchas diferentes condiciones diferentes han tenido radiación al cuello. Por ejemplo, pacientes que han tenido cáncer de la cavidad de cabeza y cuello, tienen historial de radiación previa, o 20, 25 años atrás, cuando tratábamos los linfomas, a algunos niños y jóvenes se les daban total body radiation, que también los hacen. Que se presenten una placa de pecho con una masa en el pulmón, o un historial familiar, o sea que usualmente tenemos padres a veces que tienen un cáncer y los hijos lo van a tener, y lo vamos a ver en un grupo de cáncer de los no diferenciados, que no vamos a hablar hoy, que los medulares, que pueden ser de tipo familiar, que usualmente abuelas, hijas y nietos se presentan con ellos. Estudio diagnóstico. Tú sospechas algo en la tiroides, lo único que tienes que hacer primero es un sonograma. Y si confirma lo que palpaste en el cuello, lo próximo que tiene que hacer es una biopsia guiada. ¿Por qué están todos los demás estudios? Porque va a variar de paciente a paciente lo que le tenemos que hacer. Por ejemplo, le hicimos la biopsia y sale, sospecha que es un cáncer medular, pues tú le vas a hacer en laboratorio las tirocalcitoninas para determinar, a ver una confirmación que un tipo medular. Se presentó además de la tiroides, tiene una masa en el cuello, tú quieres hacer un CT scan, un MRI, para saber cuán extensa es la metástasis. La biopsia vino guiada, no determinada o dudosa, pues hay que hacerle entonces pruebas moleculares. Todo el que se vaya a operar requiere una evaluación de las cuerdas vocales. Esto es un caso, un paciente 20 años previo había tenido whole body radiation por un linfoma. Se le hace un PET scan a los muchos años de seguimiento, tenía un nodulito en el cuello donde prendió en la tiroides, pero los PET scan no se usan primariamente en el tipo de diagnóstico de cáncer de tiroides, excepto aquella recurrencia, radioyodo negativo, que no hay otro tipo de información. En esos casos de recurrencia podemos utilizar un PET scan. Ponemos estas tablas, y esto ya lo mencionó el doctor Baco, sobre las características, pero lo que vamos a mirar solamente la clasificación de Bethesda. Son 6 tipos, 1 y 2 benignos, 5 y 6 son malignos, 3 y 4 son los que nos dan los problemas, ¿verdad? Así que en el tipo 4, que usualmente tiene una lesión folicular, sabemos que hasta el 80% de las lesiones foliculares van a ser benignas.
aunque el 20% pueden ser dudosas o cáncer, usted puede entonces hacerle para tratar de establecer el diagnóstico, hacerle pruebas moleculares, podemos utilizar aquello, hacer lo que llamamos el panel criollo, hacerle un BRAF, podemos usar la firma, podemos usar Veracyte, pero como mencionó el doctor Bacco, esto es extremadamente caro, es costoso. Y vuelvo de nuevo, la misma clasificación del 1 al 6 para tratar, y entonces los manejos sugeridos, ya estas tablas, ya todo esto queda obsoleto, igual que estas tablas, y eso se lo iremos mencionando más adelante. Las guías de data del 2019, recomendación número 12, sí, la citología es maligna, pues usualmente vamos a recomendar cirugía. Añadí abajo surveillance, o sea, la observación activa, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Los factores pronósticos que he ido hablando a través de los años, sabemos que los factores pronósticos en el paciente es la edad y el sexo, y los factores del tumor es el grado, tamaño, si ha habido una extensión extratiroidal, si hay metástasis, ¿verdad? Y entonces en el tratamiento inicial de un cáncer diferencial de la tiroides, ¿va a ser cirugía? No siempre. Obviamente tú tienes un paciente así que se te presenta así, un fine needle que dice cáncer papilar de la tiroides, no creo que haya duda para absolutamente nadie que esto requiere cirugía. Pero si el paciente se presenta así, que lo que tiene es una lesión en la tiroides de 0.9 centímetros, cáncer papilar, tiene 48 años, lo nuevo hoy día sería, mira, te podemos observar o te podemos sacar nada más el ladito que está envuelto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Remover toda la tiroide hoy día no es necesario. ¿Cuáles son estas controversias? Pues entonces, ¿qué tipo de cirugía? Va a depender qué estadio, qué es lo que se está presentando en el paciente. Y esto puede ir desde remover un lóbulo de la tiroides, remover toda la tiroides, o tener una remoción total con disección de cuello, o como ya mencioné, nada de cirugía. ¿A quién le vamos a decir que tenga removérselo todo? Paciente que tenga alto riesgo con extensión al cuello. ¿Qué quiero decir con alto riesgo? Un tumor estadio avanzado, o sea, más de 4 centímetros con nódulos en el cuello, o de los no diferenciados medular o anaplástico, que tenga lesión en ambos lados de la tiroides. Por alguna razón, entre más joven el paciente y si tiene ambos lóbulos envueltos, tiende a ser más agresiva la enfermedad, y si hay presencia de metástasis, hay que sacarle toda la glándula al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones cuando operamos? Parálisis de cuerda vocal, calcio te baje, infección de herida, sangrado, disfagia, que es dificultad para tragar. Hablando con respecto al sangrado, usualmente pues el cirujano que es experimentado en cirugía de tiroides es bien meticuloso con la hemostasia, que no haya sangrado. Podemos usar agentes hemostáticos, podemos usar instrumental nuevo, como el escalpelo armónico, el ligature, que corta y coagula a la misma vez. Y usamos a veces, hacemos la método de Valsalva, forzar la respiración para tratar de provocar que ocurra un sangrado en estos pacientes. Con respecto a la voz, el cirujano debe tener un conocimiento detallado de la anatomía del nervio recurrente de la voz, de tener experiencia en cirugía. Puede utilizar el monitoreo intraoperatorio del nervio, ya sea con o sin técnico. Sabemos que la preservación del laringio superior afecta también la calidad de la voz, y cirujano debe saber cómo reparar el nervio en caso de daño. Tubo endotraqueal, de los que se utilizan hoy día para monitoreo, en la cual básicamente la parte azul es lo que hace contacto con las cuerdas vocales, y todos los cables se conectan fuera de unas máquinas donde hay un electromiograma corriendo en vivo, que eso nos ayuda
poder determinar si hay afección del nervio o no. Preservación de las glándulas paratiroides es vital para evitar la hipocalcemia. Imagínense, tener que remover toda la tiroides que vas a estar tomando supresión o la hormona por vida, y encima de esto tienes que tomar calcio porque y obviamente sin calcio, hipocalcemia, te puedes morir. Así que en cosas que hacemos para prevenir esto, tenemos un buen entendimiento de la localización anatómica de estas glándulas. Buena luz. Buena luz es esencial. El cirujano que puede usar un headlight y a veces puede usar espéculos o espejuelos especiales para operar una disección meticulosa durante cirugía, protección de la vascularidad de la glándula. Podemos tratar de evitar la hipocalcemia si damos calcio antes de operar. El cirujano debe conocer cómo hacer un autotrasplante glandular. Se puede hacer, hoy día lo nuevo es inyectar tinte para tratar de determinar durante el proceso operatorio las glándulas de paratiroides. Usualmente van a cambiar levemente de color. Antes se usaba azul de metileno. El problema es que ya se ha empezado a reportar varios casos de anafilaxis, así que se dejó y se están usando otros tipos de tinte. Y uno nuevo que no puse ahí, no es nuevo, es viejo, pero rutinariamente se está haciendo niveles intraoperatorios, el PTH, para determinar cuál es la función glandular. Y aquí vemos lo que estoy señalando, algo que es color medio amarillo chinita. Aquí tienes la glándula tiroides que la glándula tiroides está retragida hacia el lado derecho, hacia arriba en la cabeza, hacia abajo es el cuello. Y entonces lo que se ve medio chinita ahí son las glándulas paratiroides que las hemos preservado. Esto es un punto importante que quería, porque pongo una foto de toda una tiroides y ve la nodularidad que tiene esta glándula. Esto es un cáncer que tenía cáncer en ambos lados. Pero uno de los problemas que surge, las glándulas paratiroides son tan y tan pequeñas, a veces vienen adheridas al espécimen. Por eso algunas veces van a ver el espécimen, se le removió la tiroide, pero tiene glándulas paratiroides pegadas. Y esa es la dificultad que hay veces. Así que el cirujano debe cambiar de guante, ver meticulosamente el espécimen antes de pasarlo, estar seguro que no tenga una glándula paratiroide pegada. Pues si la tiene, pues entonces lo que vamos a hacer es removerla y entonces tratar de hacer un autotrasplante glandular durante la misma operación. Después de tratamiento, si usamos radiación, si suprimimos la glándula, el uso del Thyrogen, que es un TSH recombinado, que lo que se hace es para antes, cuando damos radiación a todo el mundo, yodo radioactivo y 131, le quitamos la pastilla de supresión, la tiroides, todos los pacientes se volvían hipotiroides. Tú no sabes lo mal que se sentían la mayoría de estos pacientes. Hoy día le damos 2 inyecciones de esto y puede procederse a hacer su supresión si fuese necesario del uso de yodo radioactivo. Uso de yodo radioactivo hoy día no lo damos y usualmente, regla general, si está en estadio 3 para arriba, sea un T3 con metástasis, serían los casos que utilizaríamos. Seguimiento es importante. Paciente cáncer se sigue toda la vida. Si seguimos los protocolos como de Sloan Kettering, usualmente los pacientes de cáncer, como los de cabeza y cuello, se ven cada 2 o 3 meses el primer año, cada 3 o 4 meses el segundo, el tercero, y cuando ya vas hacia el cuarto, el quinto, el sexto año, usualmente del sexto al décimo, por lo menos 2 veces al año, y después del 10º año, una vez por vida. Lo nuevo es que otras cosas que tenemos son para pacientes que desarrollan metástasis, los inhibidores de la tiroquinasa. Antes, el año pasado puse 1 o 2 ahí, ya vamos por 5 o 6 aprobados por el FDA. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo en cirugía? Las incisiones son más pequeñas. Algunos casos los podemos hacer ambulatorios. Se puede hacer cirugía mínimamente invasiva, cirugías robóticas que empezaron yéndose por la axila, después se estaban yendo por detrás del cuello como un facelift, se estaban yendo transoral
la valécula. ¿Qué es lo nuevo? Esto es lo nuevo. Transoral Endoscopic Vestibular Approach Thyroidectomy. Y parece que va a ser la nueva metodología hacia el futuro. Basado en las guías del 2015, lo importante es que podemos usar marcadores, hacemos menos biopsias si el nódulo parece benigno. La cirugía es una lobectomía hasta 4 centímetros. Así que T1, A o B o T2, con sacarle la mitad de la tiroides es mínimo. La disección es selectiva. Los micropapilares se pueden observar, podemos hacer lobectomía y estamos usando menos yodo radiactivo. Conclusión, la experiencia que hemos ido ganando con esto ha ido mejorando, así que podemos decir, estamos haciendo menos cirugía, menos radiación, los pacientes tienen mejor salida y estamos... Pacientes que antes tratamos agresivamente 15, 20 años atrás, ahora sabíamos que era un T2, ahora pues los tratamos pues como tal, le cambiamos. Futuro, sonograma SMART, Genetic Profile, Tailored Treatment, Active Surveillance, esto no es el futuro, esto está aquí ahora. Así que lo que voy a mencionar, desde el 90, Japón, Corea, Estados Unidos habían empezado de forma limitada el surveillance activo. Sí, y eso es para el T1A, o sea, hasta menos de 1 centímetro. Se ha expandido esto ahora al T1B, o sea, un nódulo de 1 a 2 centímetros. Los grupos lidiando esto es Memorial Sloan Kettering en Nueva York, el Kuma Hospital en Japón. El Kuma Hospital es como el Memorial del Japón. Y entonces, ¿qué sabemos de estos últimos 10, 15 años en evolución? Para los T1, si miran los primeros 5 o 6 años y los últimos 6 o 7 años, aquellos pacientes que tenían, que se convertían a cirugía por diferentes razones, en el segundo grupo se está definitivamente operando menos, y esto lo reporta el doctor Sasaki, que tiene extensa experiencia en esto. Esto es el futuro, llegamos a Star Trek, llegamos al futuro de esto. Radio Frequency Ablation, RFA. Esto es radiofrecuencia aplicada percutáneamente para la destrucción del tejido. Esto se usa ya para los hepatomas de hígado, para tumores baselengua, los usan los neurocirujanos en cirugía de espina, ¿verdad? Y ya se está haciendo para tumores benignos, menores de 2 centímetros, cáncer recurrente, como tratamiento primario del micropapilar. O sea, que lo que estamos recomendando, observar un cáncer de 0.8, 0.9 y hacerle sonogramas cada 4 meses, hacerle medidas, tiene que ir al mismo centro. El costo hoy día ya de forma, podemos decir, ya investigacional, pero en grupos ya que están reportando 200 y 300 casos, 3 y 4 años de seguimiento. Corea, Brasil y Estados Unidos en varios centros están haciendo esto. En COVID-19, en la pandemia, sabemos que todo lo que hemos hablado pues está limitado a las circunstancias de la pandemia actual. Pero ¿qué es lo que yo estoy recomendando? Si tienen la excepción diferenciada T1A o T1B, factores de bajo riesgo del paciente, mire, podemos esperar y ya en estos meses pues ya está la vacuna a la vuelta de esquina. Pacientes mayores de 65, 70 años que tienen una lesión micropapilar de 1 centímetro, definitivamente le vamos a decir al paciente, miren, no se opere, vamos a chequear y el año que viene podemos decidir si no puede vivir con esto, pues decidimos el próximo año. Ahora, donde sí tenemos que intervenir quirúrgicamente cuando los pacientes tienen síntomas, los tumores son grandes, un estadio 3 avanzado, metástasis, estos pacientes no pueden esperar. Así que voy a terminar mencionándole el futuro. Esto es dentro de la boca, esas 3 rayitas bajo anestesia general, le meten los, como equipo de laparoscopía que hacen vesículas o hernias. A través de eso, en cámaras de televisión, remueven desde afuera
el tumor de tiroides. La segunda foto, el instrumento está mostrando el nervio recurrente que desde afuera estimula. Tienes una respuesta y eso parece ser el futuro de medicina. Siempre recuerden decirle a los pacientes, vienen con sus papeles que buscaron en Google. A veces hay información, hay veces información malísima, pero recuerde que usted es el que tiene el título de médico. Buenos días.